Hola, bienvenido a mi canal de aprendizaje significativo con Luz. Yo soy Luz Elba González, soy contador público con maestría en docencia universitaria. La sesión pasada platicamos acerca de los 5 elementos de los estados financieros: el activo, el pasivo, el capital contable, los ingresos y los egresos. En esta sesión vamos a platicar de cuáles son los 4 estados financieros básicos de acuerdo con las normas de información financiera. La contabilidad, que es una técnica, produce información financiera que se presenta en unos documentos llamados estados financieros. Los 4 estados financieros básicos que debe presentar una empresa por lo menos una vez al año son, en orden de importancia, el estado de situación financiera, también se le conoce como estado de posición financiera o balance general, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. Vamos a ver cada uno de ellos. La norma de información financiera A3 nos dice que el estado de situación financiera nos muestra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieras y patrimonio de la empresa. Esto es, sobre los activos, pasivos y capital contable. Es un estado financiero estático. Se le conoce así porque es como una fotografía a una fecha determinada de cómo está la situación o posición financiera de las empresas. Después tenemos el estado de resultado integral. Este documento lo que nos muestra es la información relativa a los resultados de operación de una empresa en un periodo determinado, de los ingresos y de los egresos. Recuerda que los egresos están integrados por costos y gastos. Y bueno, los impuestos que forman parte de los gastos. Y por último nos dice si hubo utilidad o pérdida. Tenemos también el estado de cambios en el capital contable. Este documento muestra los cambios en la inversión de los accionistas o dueños durante un periodo determinado. Nos va a hablar si hubo movimientos de aportaciones o retiros en el capital contable, si se invirtieron acciones en las bolsas de inversión, si hubo utilidad o pérdida, entre otros. Y por último tenemos el estado de flujos de efectivo. Este documento lo que nos indica es la información relacionada con los cambios que hubo en los recursos y sus fuentes de financiamiento durante un periodo determinado. Esto es, las entradas y salidas de dinero efectivamente realizadas de las 3 actividades que generan flujo de efectivo dentro de una empresa. Estas son actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Estos 4 documentos nos muestran información diferente dependiendo de qué información necesite el usuario para tomar una adecuada decisión económica. Es el documento que tiene que consultar. En las normas de información financiera B6 encontramos cuál es la estructura y cómo se integra y elabora el estado de situación financiera. En la norma de información financiera B3 encontramos la estructura y cómo se elabora el estado de resultado integral. En la B4 el estado de cambios en el capital contable y en la B2 el estado de flujos de efectivo. Se dice que el documento más completo e importante de los 4 es el estado de situación financiera. ¿Por qué? Porque el resultado que tú tengas de aquí, del balance general, si hubo utilidad o pérdida, la debes ver reflejada en el balance general, en el elemento de capital contable. En cuanto al estado de cambios en el capital contable, que nos va a decir detalladamente qué pasó con la inversión de los socios, también debes verla reflejada ya de manera resumida en el balance general, igual en el capital contable. Y por último, el estado de flujos de efectivo, que nos va a decir realmente cuánto dinero entró y salió en la empresa y cuánto quedó disponible al final del periodo. Tú lo vas a ver reflejado también aquí, en el estado de situación financiera, en el activo, en el rubro de efectivo y sus equivalentes. Mira, aquí tenemos un ejemplo de un balance general de la empresa Walmart de México, Sociedad Anónima,
bursátil, de capital variable y sus subsidiarias. Este balance general es al 2013 y nos habla de los activos, cómo están integrados. Recuerdas que en la primera sesión hablamos que por su disponibilidad se clasificaban en activos circulantes y no circulantes. Aquí nos dice qué bienes y recursos tiene a corto plazo, que es el activo circulante. Por ejemplo, vemos que en el efectivo y equivalentes del efectivo tiene 21.129.491. Esto está miles de pesos. Luego tenemos que cuentas por cobrar, pues son derechos de cobro que tiene la empresa, hay 12.778.413. Y así, en el inventario, que es la mercancía que tiene disponible para la venta, nos dice qué importe hay. En los pagos anticipados, que son servicios pagados por anticipado, de los cuales todavía no se recibe el beneficio. Y los activos mantenidos para la venta. En total, su activo circulante suma 82.649.072. Y después tenemos el activo no circulante. Aquí nos está hablando de los activos tangibles, que son los muebles y equipo, de los activos intangibles, que habíamos comentado que son el crédito mercantil, marcas, patentes, gastos preoperativos, y de los otros activos, que son inversiones que se realizan en otras empresas con fines de control, generalmente. La suma del activo, del total del activo, me da 230.262.133. Y después tenemos las fuentes de financiamiento, que son los pasivos, igual clasificados por su exigibilidad a corto plazo, exigibles a menos de un año, y a largo plazo, exigibles a más de un año. Y a corto plazo tenemos las cuentas por pagar a proveedores, que es cuando compras mercancía a crédito, que esa es la cuenta más importante que tiene Walmart. Mira, 47.609.438. Y después vienen otras cuentas y pues esas son sus deudas. Y luego vienen las obligaciones, los impuestos por pagar, pasivos relacionados con activos mantenidos para la venta, y el total de pasivo a corto plazo son 65.721.400. Y luego tenemos todas esas deudas exigibles a más de un año, deudas y obligaciones. Aquí vemos que están los otros pasivos a largo plazo, los impuestos diferidos y beneficios a los empleados. El total del pasivo, 87.311.552. Te invito a ver otra de mis sesiones en donde vamos a platicar qué es lo que se integra en cada uno de los rubros. Vamos a hablar del catálogo de cuentas, de los rubros y de las cuentas que integran los estados financieros, y ahí vamos a platicar qué es lo que registras en cada uno de ellos. En esta ocasión, la intención es más bien que tú conozcas los 4 documentos básicos. Ya después iremos platicando acerca de cada uno de los rubros de los elementos básicos de los estados financieros. Después tenemos el capital contable. En el capital contable vamos a ver que está integrado por el capital social y quedamos que por los resultados de operación, ¿no? Las utilidades que hubo durante el periodo y algunas otras partidas que te maneja aquí, por ejemplo, una prima en venta de acciones, fondos para el plan de acciones del personal, la participación que tiene de las empresas que está controlando, del grupo, la participación de las no controladoras y la suma del capital. 142.950.581. Si tú sumas al capital, le sumas el pasivo, vas a llegar a la misma cantidad del activo. Esto se dice que el balance general está cuadrado. ¿Por qué? Porque el total de sus bienes y recursos es igual a la suma de sus fuentes de financiamiento, que son los pasivos y el capital contable. En la B6 es en donde vamos a encontrar cómo debe elaborarse el capital contable, cómo se presenta y cómo se revela la información. Si tú lo que quieres saber en una empresa es cuáles son los bienes, cuáles son sus deudas que tiene a una fecha determinada, bueno, pues este es el documento que hay que consultar. Después tenemos, igual de la misma empresa, el estado de resultados integral. Y este está ordenado primero los ingresos y después los egresos.
Y aquí vemos, por ejemplo, que en los ingresos de ventas tiene 420.577.021. Otros ingresos, aquí tiene un importe y el total de ingresos es de 425.161.441. Recuerda que la venta neta la obtenemos sacando de las ventas totales, restándole los descuentos, rebajas y devoluciones sobre ventas. Y después tenemos los egresos, todos los gastos que generó la empresa, que estos están divididos en lo que es el costo de lo que le costó la mercancía que vendió, el costo de ventas, y luego vienen los gastos generales o gastos de operación, que normalmente que son los gastos de venta y los gastos de administración, los otros gastos y los otros ingresos, y luego los gastos relacionados con el financiamiento, gastos financieros, aquí tenemos, y luego vienen los impuestos. Mira, aquí están los impuestos, el impuesto a la utilidad que está pagando la empresa. 9.516.938. ¿Okay? Luego llegamos a una utilidad neta consolidada de 22.713.220. Vienen otras partidas integrales y vamos a llegar a la utilidad integral, que es 22.948.238. Y más abajo tenemos la integración de otras partidas atribuibles a la utilidad neta y utilidad integral atribuible a la participación de la controladora y de las no controladoras. Como te comenté, si tú consultas mis otras sesiones, vamos a platicar acerca a detalle ya de este documento. Entonces, quedamos que si a los ingresos le resto los egresos, voy a llegar a una utilidad que en este caso fue de 22.948.238. Aquí la tenemos también. Esta utilidad se integra al balance general en el elemento de capital contable. Toda esta información tú la vas a encontrar, como ya habíamos comentado, en la B3. Ahí te dice cómo se debe de estructurar el estado de resultados y cómo es que llegas el procedimiento que se sigue para llegar a la utilidad neta integral. Si tú lo que quieres saber en una empresa es cuántas ventas tuvo en el periodo, en qué gastó y si al final generó utilidades o no, este es el documento que debes consultar, el estado de resultado integral. Después, el tercer documento es el estado de cambios en el capital contable. Este es otro ejemplo, seguimos con la empresa de Walmart de México. Aquí lo tenemos por el 2012 y el 2013. El estado de cambios en el capital lo que hace es que en un cuadro pones como columnas los mismos rubros que aparecen en el bloque, en el elemento del capital contable del balance general, y vas a estar detallando los movimientos que se tuvieron durante el periodo en cada uno de esos rubros. Por ejemplo, aquí en los renglones se van poniendo qué tipo de movimientos tuvieron las inversiones de los socios. Aquí vemos un incremento a la reserva, hubo recompra de acciones, hubo pago de dividendos, hubo una emisión de acciones para pagar pasivos, contingentes, se compraron acciones de participación no controladora y la utilidad integral. Si tú ves esta utilidad integral, esta es la misma, nada más que este es 2012, si te vas a 2013, hablando igual de la utilidad integral, este importe es el mismo que tienes en el estado de resultados, 22.948.000. Vamos a regresar la lámina al estado de resultados. Y aquí lo tienes, 22.948.238. Si tú ves este importe, 142.950.581, que es el total del capital contable, este importe tú lo vas a ver reflejado también en el balance general. Vamos a regresar la lámina al balance general y aquí lo vas a ver. 142 total de capital contable, 142.950.551.
Por eso es que te comentaba yo que el documento que integra a los demás estados financieros y el más importante es el balance general. Vamos a regresar las diapositivas para revisar el cuarto estado financiero. Aquí lo tenemos. Igual el ejemplo sigue siendo la empresa Walmart de México. Este es un estado de flujos de efectivo 2013. Este estado de flujo de efectivo está clasificado por tipo de actividad. Te había comentado que están las actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Las actividades de operación que generaron entradas y salidas de efectivo y están relacionadas con el giro de la empresa. Aquí tenemos unos ejemplos. Todo lo que veas tú, entre paréntesis, generaron salidas de efectivo. Lo que ves sin paréntesis son entradas de efectivo. Y aquí te va diciendo qué fue lo que generó. Hubo pagos anticipados y otros activos, cuentas por pagar a proveedores, otras cuentas por pagar, el impuesto a la utilidad, beneficios a los empleados, etcétera, ¿no? Y al final te dice de cada actividad cuál es el flujo neto que generó en esa actividad. Aquí, por ejemplo, fue una entrada neta de 28.702.839, igual a miles de pesos, ¿no? Luego tenemos las actividades de inversión, que es en los activos tangibles e intangibles y en los otros activos en los que invierte la empresa. Aquí, por ejemplo, te está diciendo que adquirió inmuebles y equipo, fondo para el plan de acciones del personal, compró acciones de participación no controladora, cobró ventas por inmuebles que vendió, etcétera, ¿no? Igual, lo que esté entre paréntesis son salidas, lo que estén sin paréntesis son entradas. El flujo neto de efectivo que generó fue de 14.290.891. Y por último, tenemos las actividades de financiamiento, que es la manera en la que la empresa se va financiando, ya sea con los propios socios, o con fuentes externas, ¿no? Con financiamiento de el banco o de terceras personas. Y aquí nos va diciendo igual todas las salidas que hubo. Aquí, por ejemplo, hubo puras salidas de efectivo relacionadas con financiamiento. El total fue de 20.777.000. Una vez sacando, sumando y restando los flujos netos que hubo de cada una de las actividades, vamos a llegar al incremento o decremento neto que hubo, que es de 7.033.738. A eso se le suma el efectivo y equivalentes que había al inicio del periodo, que se contaban, que se tenía en bancos y en otras inversiones temporales. Y vamos a llegar al total del efectivo y equivalentes que debe de haber al final del año 2013, 21.129.491. Este importe tú lo vas a ver reflejado en el balance general, en el activo circulante, en el primer rubro del activo, en efectivo y equivalentes. Si nos regresamos las láminas, tú vas a ver cómo esos 21 millones aparecen en el primer documento, que es el balance general. Aquí lo tienes, mira. 21.129.491, efectivo y equivalentes, ¿ok? Aquí tenemos reflejado el flujo de efectivo, aquí tenemos reflejado el estado de cambios en el capital contable, el importe que nos dice. Bueno, vamos a regresar las láminas para continuar con la explicación. El estado de resultados, el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. Si tú lo que quieres ver o que quieres consultar en una empresa es cuánto dinero efectivamente entró a la empresa y cuánto salió y cuánto dinero quedó al final de un periodo, el documento a consultar es el estado de flujos de efectivo. Y ya habíamos platicado que en la norma B2 es en donde encuentras cómo hay que estructurarlo, cómo hay que presentarlo y cómo hay que revelarlo. Y bueno, un resumen del tema visto en esta sesión. Los tres primeros elementos de los estados financieros, activo, pasivo y capital, se ven reflejados en el estado de situación financiera. El activo, que va a ser igual al pasivo y al patrimonio, al pasivo que son deudas y al capital contable que es el patrimonio. ¿Okay?
Entonces, estas son las fuentes de financiamiento de las empresas, estas son las fuentes externas y estas son fuentes internas y propias de financiamiento. La suma de los dos se ve reflejado en los recursos y bienes que tiene la empresa, o sea, en los activos. Luego tenemos el estado de resultados. Aquí anotamos los otros dos elementos que nos hacen falta para que sean los 5, los ingresos y los egresos. En los egresos recuerda que están integrados por los costos y por los gastos, y los gastos incluyen los gastos propios de la operación, otros gastos y el resultado de financiamiento, la parte del costo financiero que paga la empresa por apalancarse financieramente lo encontramos aquí, al igual que el impuesto a la utilidad que paga. Si tú a los ingresos le restas los egresos, pues vas a tener la utilidad o pérdida, que también la vamos a ver reflejada en el estado de resultados. Esta utilidad o pérdida se tiene que transferir y ver reflejada en el capital contable, en el estado de situación financiera. Y también la vas a ver reflejada en el estado de cambios, en el capital contable. Y el estado de flujos de efectivo, que fue el cuarto documento, lo vas a ver, el resultado lo vas a ver reflejado en el activo, como ya habíamos comentado, en el activo circulante, en el rubro de efectivo y equivalentes. Bueno, esto es todo lo que vimos el día de hoy. Te invito a ver la siguiente sesión, en donde vamos a platicar de cómo es que la información parte de la contabilidad y llega a ser estas cifras. ¿Cómo es que, por ejemplo, Walmart, teniendo tantas sucursales y empresas que forman parte del grupo, puede llegar a obtener cada una de estas cifras? Esto es gracias a la magia de la contabilidad. Entonces, la siguiente sesión, lo que vamos a platicar es acerca de la técnica contable y vamos a platicar también de la partida doble. Cómo es que se genera los registros contables, cómo se resumen en saldos y estos cómo se presentan en los 4 estados financieros que acabamos de platicar. Recuerda que el elemento más importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje es la disposición que tengas para aprender. La decisión de aprender, como siempre, es tuya. Hasta pronto.